De los accidentes más comunes que tenemos en nuestra casa son las cortaduras, generalmente en la cocina, y nosotros nos llenamos de miedo, de pánico, no sabemos qué hacer. Hoy estoy con el doctor Miguel, él nos va a enseñar cuáles son esos tipos de heridas y qué hacer en estos casos. Doctor, bienvenido a De Todo en Casa. Gracias, Sara, saludos a todos ustedes. ¿Cómo estás, Sara? ¿Qué te pasó? Me corté cortando una manzana. Bueno, Sara, esto es un accidente muy común que ocurre en las casas, así como muchas veces los niños se nos golpean y la famosa cicatriz de la ceja. La que yo tengo por aquí, o por acá. El raspón de la rodilla de toda la vida, ¿cierto? Muy importante en el manejo de las heridas, primero que todo, lavado de manos. Entonces, antes de manipular una herida, hacer cualquier procedimiento, nos debemos lavar las manos con agua y jabón. Si no podemos utilizar nuestro gel antibacterial, higienizar las manos antes de realizar cualquier procedimiento. Si tenemos guantes, podemos hacer el uso de guantes, o si no, simplemente con las manos limpias vamos a realizar como el trabajo, la curación o los primeros auxilios para este tipo de heridas. Entonces vamos a ponernos nuestros guantes. Muy importante que tenemos que tener en presente para el manejo de las heridas es el lavado de las heridas. Lo podemos realizar con agua potable, con agua hervida, siempre tener en cuenta que sea agua limpia, o si tenemos a nuestra mano podemos usar solución salina, suerito, para poder realizar el lavado de la herida. En este caso tenemos, luego de lavarnos las manos y poner nuestros guantes, tenemos agua limpia, agua hervida, con la cual simplemente vamos a proceder a lavar la herida, simplemente. La sangre va a seguir goteando, ¿cierto? Porque la herida está abierta. Vamos a tratar de retirar con presión el material que veamos, la suciedad que haya externa. En caso de que haya suciedad muy adherida, muy pegada, podemos usar una gasa o un algodón y suavemente tratamos de retirar esos cuerpos extraños, esos materiales, hasta que la herida sea visiblemente limpia. Siempre debemos tener a mano nuestra bolsita para desechar. Y tú dijiste que con presión podemos disminuir un poquito el sangrado. ¿Cómo? Porque la sangre es muy escandalosa y normalmente cuando uno se corta, uno se empieza a aplicar agua y eso sigue chorreando y chorreando. ¿En qué momento sé yo que debo hacer esa presión? Listo. Entonces, si el sangrado es muy abundante, lo primero que debemos es hacer la presión. Si el sangrado es en capa, es un goteo, podemos hacer primero el lavado. Por ejemplo, cosas que nos ayudan a disminuir el sangrado. Entonces, la presión es una de ellas. Entonces, con una gasa, si no tenemos gasas o algodones, podemos usar un pañuelo, un recorte de tela limpio y vamos a hacer presión. La segunda medida es elevar la extremidad. Entre más elevada esté la extremidad, menos presión va a tener la sangre y el sangrado va a disminuir. Ya en un caso extremo, en un sangrado abundante, en un sangrado arterial, que es un sangrado a chorro, podemos recurrir a un torniquete o a tratar de buscar la arteria. Entonces, por ejemplo, aquí en el brazo tenemos la arteria radial y la arteria cubital, y hacer presión sobre esa arteria, sobre ese grupo de arterias y venas para evitar el sangrado. Entonces, continuando con nuestra cortada de la casita, ya la tenemos lavada, la tenemos limpia. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer la curación, a poner la presión ahí local para que nuestra herida deje de sangrar, para que logre tener una adecuada curación. Que yo creo que esta parte es muy importante porque normalmente lo que hacemos es taparla toda súper fuerte como para que deje de sangrar, pero yo creo que esa no es la manera adecuada. Como decían nuestras abuelas, se nos zancocha la herida. Se zancocha. Entonces, la idea de la curación es primero proteger la herida. Segundo, controlar el sangrado y absorber pues la sangre, las linfas, las otras secreciones que se puedan producir. Y tercero, permitir un intercambio gaseoso. Por eso el micropore precisamente se llama micropore, porque tiene pequeños poros microscópicos que permiten el paso del aire. Entonces, ¿qué hacemos? Con una gasita, una recomendación que me gusta hacerle mucho a mis pacientes es que le pueden aplicar un poquito de vaselina para no tener esto de que cuando nos quitamos la curación queda la gasa, el algodón pegado. Le aplicamos un poquito de vaselina y lo ponemos y ejercemos presión. Un detalle muy importante es que hay que tener el micropore cortado antes de hacer el proceso, ¿cierto? Por aquí tengo a la mano un poquito de Fixomul, que es otro tipo de micropore. Esta paciente está muy juiciosa. Un pedacito de micropore o Fixomul, o en último caso cinta, con la que vamos a sostener nuestra gasita, nuestra curación en su posición para que la herida quede cubierta. Y entonces
yo cuando sé que me la debo cambiar o por cuánto tiempo me la debo dejar o como para que ya se cierre la herida. Listo, entonces habitualmente esto lo dejamos por las primeras horas, las primeras 24 horas. A la mayoría de mis pacientes les recomiendo que en el momento de la ducha apliquen un poquito de agua caliente para que el pegamento de la cinta del micropore se afloje y sea más fácil retirarla. En ese momento nos volvemos a lavar suavemente la herida con agüita y jabón y la podemos dejar descubierta si no hay un sangrado, si no hay una secreción o si no va a estar expuesta a los factores externos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, muchas veces en un pie, un uñero o una herida en un pie, pues va a estar expuesto a la suciedad, a que vamos a salir, a que tenemos que caminar, todo esto. Entonces son heridas que se mantienen cubiertas para protegerlas del medio. Si la herida no va a estar expuesta a otros factores externos, la podemos dejar descubierta para que así cicatrice un poco más rápido. En realidad, el tenerla ocluida no retrasa la cicatrización, pero siempre busca protegerla de los factores externos. Otra cosa muy importante es que no debemos aplicar ningún tipo de crema, de pomadas, de estas cosas, a menos que nuestro médico no lo indique. Podemos hacer como vieron con el algodón, una pequeña limpieza con solución yodada para asegurarnos que limpiamos las bacterias y estas otras sustancias y cubrimos la herida. En los días siguientes, en el momento del baño, con agua y jabón, con el jabón del cuerpo, con el jabón de tocador, lavamos suavemente y si hay sangrado, volvemos a ocluir. Si no hay sangrado, lo podemos secar con algodón o con la gasita y la dejamos descubierta. Esto para heridas más superficiales, obviamente dependiendo como el corte que uno se haya hecho, ya de pronto si es muy profundo, ya sí toca recurrir al médico por si de pronto hay que suturar. Es muy importante recordarle a nuestras personas que estos son solo heridas leves y superficiales. Recordemos que hay heridas profundas, heridas superficiales, hay sangrados que son venosos y hay sangrados que son arteriales, ¿cierto? Entonces en el momento que tengamos una herida, una amputación, un aplastamiento, algo pues que obviamente se sale de nuestras manos, que podamos manejar en nuestro hogar, siempre hay que consultar al médico, recurrir a nuestro servicio de urgencias más cercano. Doctor, muchísimas gracias. Ustedes en sus casas ya saben cuál es la manera correcta de hacer esto, ¿cómo se llama? Torniquete o curación. La curación de sus heridas, y sigan con más en De Todo en Casa.